Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 16 de noviembre del 2021. Hoy es martes, espero hayan tenido un buen fin de semana largo, que sea productivo y que lo hayan disfrutado. El día de hoy estaremos platicando sobre el análisis FODA, como lo vemos en pantalla en este momento, una herramienta que seguramente muchos de ustedes ya habrán empleado previamente. Sin embargo, en esta ocasión lo veremos quizás desde una perspectiva distinta a la que habían visto previamente, o tal vez igual, ya estaremos comentando más adelante al respecto. El análisis FODA es sumamente importante cuando estamos creando una estrategia. De hecho, dentro del modelo que estamos aplicando nosotros, es la parte más importante. Es donde creamos todas las iniciativas que vamos a procesar para poder identificar la mejor estrategia posible de nuestra organización. En este punto es donde se rompe prácticamente la diferencia entre aquellos que sí tienen una visión estratégica como tal, los que tienen la posibilidad de crear cosas nuevas, de aquellos que simplemente estarán planteando actividades más básicas. Entonces es importante que conozcan cómo se utiliza esta herramienta para que ustedes sean de las personas que crean estrategias y no solamente seguidores de un plan impuesto por alguien más. En cualquier caso, antes de iniciar con este tema, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Hoy es 16 de noviembre. Entonces empezamos a tomar la asistencia. Aguilar. Presente. Aranda. Bernal. Boca Negra. Presente. Castañeda. Presente, profe. Cantú. Presente. Cortinas. Pavas. De los Reyes. Galarza. Sí, ¿verdad, Paula? Ok. Galarza. Garza. González. Presente, profe. Gutiérrez Baldazo. Presente. Presente. Gutiérrez Valderas. Jiménez. Presente, profe. Simón. Martínez. Morales. Metro. Ramos. Presente, profe. Santillán. Taita. Presente, profe. Trejo. Guaye. Presente. Zúñiga. Ok, nos faltó Aranda. Bernal. Cortinas. Martínez. Morales. Ok. Déjenme guardar aquí y empezamos con la presentación del día de hoy. Sí, Cuevas, te decía que me avisaras antes de clase para ponértelo antes, pero en un momento te comparto un enlace. Permítame un momento, por favor, chicos.
Ok, ya quedó así. Como les decía, chicos, el día de hoy vamos a ver esta herramienta, el análisis FODA. Situación o aspecto que ya habían seguramente visto previamente en alguna otra materia, en alguna otra clase, en algún otro nivel educativo, pero que en esta ocasión lo vamos a ver desde una perspectiva totalmente aplicada y a partir del trabajo que ya estuvieron desarrollando. Todo lo que han hecho hasta este punto no es nada más una situación de cosas que se hicieron y ya, no. Todo tiene un camino. Recordarán precisamente el modelo de planeación estratégica que veíamos desde primera unidad. Esto implica la filosofía, el diagnóstico para después formular estrategias. Y en ese punto estamos en este momento, en la etapa en la cual debemos de tratar de ser lo más creativos posibles para poder plantear estrategias. ¿Ok? En este caso, antes de contar con una estrategia, necesitamos realizar ciertas acciones de análisis todavía que nos permitirán llegar precisamente a ese punto en el cual podemos determinar alguna iniciativa. Pero en primera instancia vamos a tratar de entender o de recordar en su caso qué es un análisis FODA. Para empezar, me parece que todos entendemos, pero si no, vamos a recordarlo. FODA es un acrónimo de los 4 tipos de factores que hemos estado encontrando en las últimas semanas. Factores externos, pero también factores internos. Aquí es donde los combinamos. Todo ese trabajo que desarrollaron para tener una MEFI y después desarrollaron para tener una MEFE, todo eso se concentra aquí, en el FODA. Las fortalezas, F, oportunidades o debilidades de amenazas, A, FODA. A esto responde el análisis FODA, a esos tipos de factores que nosotros ya encontramos. Y si se fijan, es un caminito. Tenemos en primera instancia una empresa, una filosofía empresarial o una idea de negocio. A partir de ese concepto, empezamos a realizar ciertos análisis o investigaciones, como lo es el análisis SEPTA, que nos permite tener una matriz MEFE en la cual identificamos oportunidades y amenazas que debemos de tratar de entender. Por otra parte, tenemos la posibilidad de realizar un análisis de cadena de valor dentro de la empresa, posteriormente realizar una auditoría por departamentos a fin de encontrar las mejores fortalezas que tiene la organización y las principales debilidades. A la hora de que llegamos a esos puntos es cuando podemos empezar, ahora sí, el FODA. Seguramente algunos de ustedes ya habían hecho un análisis FODA antes, pero no habían hecho todo ese trabajo previo. Y se lo digo porque así me pasó a mí también. Antes de llegar a este punto de mi carrera universitaria, antes de ver qué era la administración estratégica, pues cuando me decían FODA, para mí era invéntate factores y ya. Pero no es así. Afortunadamente para ustedes, llega esta materia al principio de su carrera. Les comento que cuando yo tomé clases, por ejemplo, que tampoco fue como que hace mucho, fue este tema, lo debía haber visto por allí de 2013. Yo ya estaba en octavo semestre de mi carrera, en ese caso son semestres en la UAT. Entonces ya estaba por concluir y hasta entonces fue que nos enseñaban lo que era la planeación estratégica. Entonces no tenía mucho sentido porque pues ya había desarrollado todo lo demás con una visión tradicional, entonces me costó un poquito más. Entrando en maestría y en la parte práctica, ayudando a empresas y haciendo consultoría, entrando un poquito a temas mucho más prácticos, entendí todavía mejor. De manera que pude comprender que el FODA no es simplemente poner factores por poner, sino es todo un completo análisis, una matriz que nos permite tener iniciativas para poder alcanzar objetivos organizacionales. ¿Okay? En términos, digamos, simples, podríamos definir al FODA, al análisis FODA, como una herramienta que nos ayuda a generar estrategias para la empresa a partir del análisis de factores internos y externos. Esta herramienta, como ya lo repetí un par de veces, nace a partir de los insumos que trae la MEFE y la MEFI.
Si nosotros no tenemos una MEFE o una MEFI, no podemos crear un FODA. O bueno, lo podemos crear, pero de allí a que sea uno bueno, dista mucho. Entonces es importante tener eso con anticipación. En este punto ustedes ya lo tienen, entonces no va a haber ningún tipo de problema. El FODA, en términos concretos, de nueva cuenta, es juntar todos esos factores y analizarlos para plantear estrategias. ¿Ok? En este punto, cabe recalcar una diferencia básica. Lo que hacemos con el FODA es tratar de generar estrategias, sí. Pero antes de generar esas estrategias, debemos plantear iniciativas estratégicas. Repito, el FODA nos ayuda a generar estrategias, pero antes de llegar a las estrategias necesitamos plantear iniciativas estratégicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lo vimos en la primera unidad, espero se acuerden. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre iniciativas estratégicas y estrategias? ¿Qué diferencia hay entre una iniciativa estratégica y una estrategia? Abraham. En el que la primera solamente son las ideas y el otro ya es la implementación de ellas. Correcto. Cuando hablamos de una iniciativa estratégica, estamos simplemente tratando de mencionar una idea que se nos ocurrió. No está para nada desarrollado. Es solamente un concepto básico que pensamos que se podría aplicar en el futuro. Pero una vez que ya seleccionamos esa idea para desarrollarla, para implementarla, entonces ahora sí se convierte en estrategia, porque ya es algo que se va a estar desarrollando. Ya es donde viene toda esa especificidad. ¿Okay? Entonces, recuerden siempre esa diferencia. La iniciativa estratégica es solamente una idea. La estrategia es tomar la iniciativa y ponerla en marcha. ¿Okay? Y eso es a lo que nos dedicamos en la planeación estratégica, tratar de encontrar iniciativas que nos permitan lograr estrategias en el futuro y posteriormente todo lo que esto conlleva. Ahora, ¿cómo hacemos un FODA? Vamos a irnos a la parte un poquito más práctica que a la parte teórica. Para hacer un FODA, primero necesitamos una matriz de 9 cuadrantes. Estos cuadrantes nos van a ayudar a tener una estructura básica en la cual identificar cada característica que necesitamos. Segundo punto, debemos de acomodar nuestros factores. ¿Cuáles factores, profe? Los factores internos y los externos. ¿Cuáles son esos, profe? Los factores internos son las fortalezas y las debilidades. Los factores externos son las oportunidades y las amenazas. Profe, ¿y eso de dónde lo saco? De su MEFE y de su MEFI. ¿Okay? Entonces está bien clarito, ¿no? Hacemos 9 cuadrantes y acomodamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por último, viene la parte divertida. Digo, divertida si es que nos gusta pensar. Si no nos gusta pensar, pues entonces es la parte más difícil y aburrida. Pero ya dependerá de cada quien. Y estamos hablando de formar iniciativas estratégicas. La formulación de iniciativas estratégicas es el paso clave de todo este proceso. Si nosotros no sabemos formular iniciativas estratégicas, entonces no tenemos una buena manera de plantear una estrategia. Si nosotros no tenemos la capacidad de identificar posibles variantes para que la empresa mejore a través de una iniciativa estratégica, pues difícilmente podemos lograr que esa empresa mejore su desempeño. ¿Okay? Entonces es la parte crucial y es el punto en el que deben de prestar mayor atención. Ya sea que sea una empresa personal, una empresa de un tercero, una institución pública, una organización privada, quien sea. Cuando estamos planteando estrategias, es importante definirlo en este momento. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se aplica esto en la vida real o cómo se aplica en la vida práctica? Vamos a hacerlo con una estructura bastante sencilla, tal como les mostré hace algunas semanas con la MEFI y con la MEFI. Vamos a hacerlo dentro de un Excel, algo sencillito, algo rápido. Lo primero que les pedía dentro de este concepto
es crear una matriz de 9 cuadrantes. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a hacer una matriz de 9 cuadrantes. En primera instancia vamos a poner un primer cuadrante. A los que no saben qué es un cuadrante, es simplemente un cuadro. Punto. Aquí, repito, aquí lo estoy haciendo en Excel porque se me facilita y es como lo utilizo normalmente, pero ustedes pueden hacerlo en Word, en PowerPoint, en Illustrator, en Photoshop, en Geniali, en Canva, en cualquier plataforma que se les ocurra o que les guste. Entonces, aquí tenemos mi primer cuadrante, ¿ok? O mi primer cuadrado, para que no se confunda. Después vamos a tener un segundo cuadrante. En este caso vamos a llamarle cuadrante número 2. Vamos a copiarlo. Aquí está. Y vamos por un tercero ahora. En este caso va a ser el cuadrante 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo más abajo. Ya tenemos el cuadrante 4, 5, 6. Y otra vez, más abajo. Y tenemos el 7, 8 y 9. Aquí están mis 9 cuadrantes. Son mis 9 cuadrados, son mis 9 recuadros con los cuales debo empezar a trabajar. ¿Vale? Ahora bien, vamos a eliminar los números, pero me parece que ya quedó claro cuál es cuál. En el primero, cuadrante 1, no voy a hacer nada. De hecho, puede quedar en blanco. Aquí, para efectos de que se vea algo, voy a poner simplemente el nombre. Foda. Punto. Ahora, en la parte superior, en el cuadrante 2 y cuadrante 3, lo que voy a hacer es plasmar mis factores internos. O sea, mis fortalezas y mis debilidades. ¿Okay? Fortalezas y debilidades. En la parte izquierda, en el cuadrante, en este caso 4 y en el cuadrante 7, lo que voy a hacer es poner mis factores externos, oportunidades y amenazas. ¿Vale? Hasta allí todo está sencillito, todo está claro. ¿Ok? Ahora, cuando estoy diciendo que vamos a poner fortalezas, debilidades y tal, no estoy hablando de poner el nombre fortalezas y debilidades así como lo puse aquí. No. Me refiero a detallar todas las fortalezas y debilidades que estaban en mi MEFI. De este lado lo mismo. Poner todas las oportunidades y amenazas de mi MEFI. Vamos a hacerlo para que no haya dudas, para que no se confundan. En este caso, lo primero que voy a hacer es poner varias filas para evitar este problema. Bien, tenemos las fortalezas aquí arriba. Después vamos a acomodarlos a este lado también. Mis debilidades acaban. Vamos a ponerle el mismo formato. Ahí está. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con mis oportunidades y con mis amenazas. Así más o menos lo voy acomodando para que no haya mayor problema. Incluso lo podemos dividir por colores para separar cuál es uno y cuál es otro. Por ejemplo, las fortalezas las voy a poner en color verde. Todo este será mi cuadrante verde. Vamos a poner otro verdecito aquí para que se note que son las fortalezas. Las debilidades vamos a ponerlas en rojo porque son algo malo. Entonces vamos a utilizar el rojo acá y aquí un colorcito rojo. Repito, esto lo estoy haciendo simplemente para cuestión visual, para que se alcance a diferenciar uno u otro. Ustedes tienen la libertad creativa de acomodarlo como ustedes prefieran. Esto solamente para fines ilustrativos. ¿Okay? Aquí vamos a darle un anaranjado y listo. Acá tenemos esto otro. Ahora bien, como les decía, dentro de mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, no es nada más poner el nombre, hay que poner exactamente cada factor. Por ejemplo, factor 1. Déjenme cambiar el tamaño de la letra porque quedó muy grande. Esto. Factor 1. Digamos que el factor 1 es excelente ubicación.
de mi fortaleza número 1. ¿Ok? Algo así. Ahora vamos a pensar que mi factor 2 o mi fortaleza 2, mejor dicho, es, no sé, buena preparación académica. Mencionar X factor. Lo mismo acá, bueno, obviamente F3, F4 y todas las fortalezas que tenga. Lo mismo con las debilidades, debilidad 1, debilidad 2, debilidad 3, etcétera. Todas las debilidades que están en mi MEFI. Repito, no es que vayan a poner solamente 4, sino van a poner todos aquellos factores que han identificado previamente en sus matrices MEF y MEFI. En este caso, con el ejemplo, estoy planteando solamente 4, pero obviamente ustedes tendrán diferentes números. Aquí mis oportunidades y lo mismo con las amenazas. Hay que ponerlas todas. ¿Okay? Amenaza 2, amenaza 3, amenaza 4, etc. Una vez que ya tengo reunidas a todas mis oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ya tengo mi matriz básica. Esto es lo que necesitaba para este punto principal. ¿Okay? Tener una matriz en la cual se involucren todos mis factores internos y todos mis factores externos. ¿Vale? Lo que sigue aquí es una parte sumamente interesante. Estos cuadrantes que están aquí, voy a ponerlos en amarillo en este momento para que se entienda. Estos cuadrantes que están en amarillo son la parte más importante de mi matriz FODA o de mi análisis FODA. Si yo no tengo estos 4 cuadrantes amarillos, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Porque dentro de estos cuadrantes es donde yo voy a establecer iniciativas estratégicas. Y esa es la parte relevante. Las iniciativas estratégicas son las que permiten tener estrategias. Entonces, cada cuadrante de estos también tiene un nombre. El primero de ellos se junta fortalezas con oportunidades. Entonces le vamos a llamar FO. Después tenemos este otro cuadrante donde se juntan las debilidades con las oportunidades. Entonces le llamamos O. El cuadrante donde se juntan las fortalezas con las amenazas, ¿cómo creen que se llama? A. Y el último donde se juntan las debilidades con las amenazas, Da. Listo. Tenemos nuestros 4 cuadrantes. Fo, do, fa, da. ¿Ok? De estos 4 cuadrantes, hay algunos que son más importantes que otros, pero ahorita los identificamos. Primero quiero que quede claro la estructura básica de una matriz FODA. Tenemos 9 cuadrantes. En cada cuadrante superior vamos a añadir nuestros factores internos y a la izquierda los factores externos. Dentro de los interiores vamos a tener los cruces, fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, fortalezas con amenazas y debilidades con amenazas. ¿Okay? Hasta este punto espero no haya ninguna duda. Pero si existe, con toda confianza. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta este punto? Vamos bien. De mi parte no. Ok, correcto, gracias. Bien, esta es la estructura básica, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos ahora, ya con factores añadidos. Tenemos este ejemplo en el cual incluyo solamente 3 factores dentro de cada grupo. 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas. Y si las alcanzan a leer, cada uno de estos factores, se podrán dar cuenta que se trata de aspectos relacionados con una universidad. Vamos a decir que se trata de la UPB, que son fortalezas de la UPB, que son debilidades de la UPB,
oportunidades de nuestra universidad y amenazas también de nuestra universidad. ¿Okay? Tenemos también los 4 factores que les comentaba hace un rato. Fo, do, fa, da. Ahora viene lo interesante. ¿Ok? Y esta es la más importante. Si no prestaron atención a todo lo anterior, presten atención en este momento. Lo que hay que hacer es empezar a plantear iniciativas estratégicas. Y como se los comentaba hace un rato, esta viene a ser la parte crucial de nuestro proceso. Si no sabemos crear iniciativas estratégicas, nada nos va a salir bien. Entonces es importante que lo tengamos bien clarito, bien definido. Ahora también, un punto importante es que no necesariamente se nos van a ocurrir cosas de forma inmediata. En algunos casos habrá que pensar más tiempo, en otros sí va a salir rápido, pero depende de cada grupo de factores, depende de cada empresa, depende de cada persona. Y también depende de la experiencia que tengan. Normalmente, si yo estoy viendo una matriz de este tipo, probablemente surjan 5 estrategias en los primeros 3 minutos que estoy viendo. Pero cuando empecé a ver este tipo de matrices, a lo mejor me tardaba 10 minutos en siquiera pensar en media iniciativa. Entonces, depende de varios factores el que lleguemos. Obviamente, ustedes van a tener tiempo suficiente para poder plantear cada aspecto, además de que no lo están haciendo de forma individual, sino por equipos. Pero partimos de este caso de la UPB porque es bastante sencillo. Vamos a enfocarnos primero en el cuadrante FO, ¿ok? El que junta fortalezas con oportunidades, el FO. Un poquito más de zoom. Si se fijan, déjenme ocultar esto para evitar distracciones. Si se fijan, dentro del FO tenemos 3 fortalezas y 3 oportunidades. Y es todo lo que necesito ver hasta este punto. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades? Posteriormente, lo que tengo que hacer es empezar a pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en una posible estrategia. Algo que pudiera hacer mi empresa, mi institución, mi organización, para aprovechar la fortaleza que ya tengo, esta ventaja que me da tener un buen trabajo interno, pero a su vez aprovechar alguna de las oportunidades con las que cuento. Repito, para poder empezar a plantear iniciativas estratégicas, yo necesito primero entender muy bien, observar claramente mis fortalezas para saber qué cosas puedo aprovechar de allí. Y al mismo tiempo, con esa estrategia que se me ocurra, también debo de aprovechar alguna de mis oportunidades. Vamos a irnos a un caso específico. Pensemos, por ejemplo, en la fortaleza 2. La fortaleza 2 nos dice que las instalaciones están en muy buen estado. ¿Okay? En excelente estado, diría yo, dentro de la UPB. El hecho de que las instalaciones se encuentren en muy buen estado implica entonces que los estudiantes actualmente no han hecho un uso desmedido de esas instalaciones, lo cual quiere decir incluso que hay espacio suficiente para más alumnos. ¿Okay? Hay espacio suficiente. Y tomando eso en consideración, podemos empezar a ver las oportunidades también. Existen herramientas tecnológicas que pueden ser usadas, sí. Hay un crecimiento de la población de nuestro target, o sea, cada vez hay más jóvenes entre 17 y 20 años que quieren estudiar la universidad, ok. Y hay reclutadores empresariales que solicitan conocimientos aplicados, o sea, las empresas están buscando que los egresados tengan conocimiento de la práctica, no solamente de teorías. Partiendo de eso, vamos a crear una iniciativa. Se me ocurre en este primer punto, tal vez, que tomando en cuenta que tenemos muy buenas instalaciones y que cada vez puede haber más alumnos, pues si hay más gente que esté interesada en estudiar, tal vez no esté interesada en estudiar lo mismo que ya hay. Tenemos administración dentro de la UPB,
tenemos comercio internacional, tenemos mecatrónica, tenemos sistemas automotrices, tecnologías de la información y alguna otra que se me está yendo, mecatrónica, manufactura, etc. Pero tal vez eso no es lo que le interesa a la gente. Tal vez me doy cuenta que lo que le interesa a mi mercado objetivo es una nueva carrera. No sé, a lo mejor algo relacionado con artes, a lo mejor algo relacionado con alguna ciencia social en particular, o con otro tipo de ingeniería, o incluso podría ser otro tipo de programas distintos. ¿Okay? Lo que sea. Pero es bastante posible que si está creciendo la gente que quiere estudiar universidad, también se va a diversificar qué es lo que quieren estudiar. Entonces no me doy abasto en este momento con mis 5 carreras que tengo actualmente. Una iniciativa entonces que puedo plantear es crear una nueva carrera. ¿Okay? Eso fue lo que se me ocurrió. Hay que crear una nueva carrera, de manera que se aprovechen de mejor manera las instalaciones que tenemos muy buenas de primer nivel, al mismo tiempo que tratamos de captar a esos nuevos usuarios que existen en el mercado, porque está creciendo la población. Como es posible que haya más gente, pues en lugar de que se vayan a la UAT o al TEC o a alguna privada, los voy a jalar conmigo con esta nueva carrera. Ahora, ¿cuál va a ser esta nueva carrera? No lo sé. La idea es solamente una nueva carrera. Ya más adelante me encargaré de decir las especificaciones. Pero en este momento se me ocurrió esto, crear una nueva carrera. Ahora vamos a acomodar un poquito esta idea. Vamos a ponerlo con palabras un poquito más adecuadas y de manera que quede un poquito más claro. Lo primero que vamos a hacer es codificarlo, y así como lo hicimos con cada factor, en este caso las iniciativas también las vamos a codificar. Se trata del cuadrante FO, entonces le vamos a llamar FO1. Nuestra iniciativa estratégica FO1. Y vamos a empezar tal vez con un verbo. Por ejemplo, implementar. En este caso son verbos sencillos. Implementar un nuevo programa educativo acorde con las tendencias actuales y futuras de la población. Implementar un nuevo programa educativo acorde con las tendencias actuales y futuras de la población. Debo de establecer también de dónde saqué esa idea. Esta idea la estoy sacando de mi fortaleza 2 junto con mi oportunidad 2. A partir de esos dos aspectos, yo estoy formulando esta iniciativa. Repito, estas son iniciativas. ¿Por qué son iniciativas? Porque no estoy plasmando detalle. En la estrategia lo que voy a hacer es poner todo el plan, todas las actividades que tengo que desarrollar para poder llegar a este punto. Pero cuando hablamos de la iniciativa solamente es la idea general, tal como lo acabamos de hacer aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos un código. Este código está dado por el cuadrante en el que se encuentra. Planteamos con un verbo al inicio, posteriormente la idea como tal, este nuevo programa educativo que es básicamente la idea central, y después un complemento. Este complemento puede ser la herramienta con la cual lo vas a utilizar, el por qué lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, con qué lo vas a hacer, cualquier aspecto que te permita brindar un mejor entendimiento de la iniciativa. Y finalmente cerramos poniendo entre paréntesis cuáles son los factores a partir de los cuales construiste tu idea. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Esto es una iniciativa estratégica. Y esta es la parte más relevante, repito, de nuestro FODA. Vamos a crear una segunda iniciativa en este mismo cuadrante. Vamos a llamarla en este caso, si se trata del segundo, llamarle FO2.
Y en este caso tenemos, no sé, vamos a juntar la fortaleza 3 con la oportunidad 3. Allí hay una iniciativa que se me ocurre, que espero a ustedes también se les ocurra. ¿Qué idea podrían tener en mente si juntamos la fortaleza 3 con la oportunidad 3? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos crear allí? ¿Habrá algo que nos sirva dentro de estos dos? La oportunidad 3 significa que las empresas quieren egresados con mayores conocimientos aplicados, o sea, con más práctica. Mientras que en nuestra escuela los docentes son muy buenos porque tienen buena preparación académica, pero hasta ahí. No tienen a lo mejor todos una experiencia práctica. Hay algunos docentes dentro de la universidad que solamente se han dedicado a estudiar y a partir de ahí pueden compartir su conocimiento. Hay otros docentes que, además de estudiar y tener un buen nivel académico, en la práctica han desarrollado sus habilidades y han aprendido de la parte práctica también. Entonces, ¿qué podemos plantear aquí como iniciativa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Ok, vamos a plantear una. En este caso podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, a mí se me ocurre lo siguiente. Si las empresas están pidiendo que los egresados tengan experiencia práctica, pues qué mejor manera de que los alumnos aprendan cosas en la práctica que si sus maestros les enseñan cosas prácticas. Para que los maestros enseñen cosas prácticas, los maestros necesitan tener conocimientos prácticos, no solamente académicos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para asegurar que los maestros que enseñan clases en la universidad tengan conocimientos prácticos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo le podemos hacer para asegurar que los docentes de la universidad tengan conocimientos de la práctica que pueden compartir con los estudiantes? ¿Nadie? Sí. Puede ser como checar el currículum profesional del maestro, o sea, de que haya trabajado en unas empresas o dependiendo de la carrera que vayan a enseñar para que le puedan dar experiencias a los alumnos, algo así. Puede ser. En este caso sería verificar los currículums de los actuales docentes para quedarnos con aquellos que sí tienen esa experiencia práctica. Pero vamos a hacerlo desde una perspectiva distinta a lo que nos comenta Heidi. Vamos a llamarlo realizar un filtro entre los docentes para asegurar la experiencia práctica en la enseñanza. Este filtro podría ser precisamente lo que comentaba Heidi, ver los currículums de cada docente actual para ver quién sí tiene el perfil y quién no. Podríamos también plantearlo desde una perspectiva de reclutamiento. Contratar solamente a personas, o sea, los que ya están ahorita, pues ya ni modo. Pero los nuevos que yo vaya a contratar deben de cumplir con ese filtro, con ese perfil, que particularmente debe contener ciertas características. Ahora, ¿cuáles van a ser esas características? ¿Qué detalle debe de tener? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué tipo de persona? ¿Sobre qué áreas? Eso lo voy a definir cuando desarrolle mi estrategia. Aquí solamente es la iniciativa. Entonces, a partir de mi fortaleza 3,
Actualmente los maestros son muy buenos en la parte académica. Y mi oportunidad 3, la posibilidad de que los estudiantes lleguen con buenas empresas más rápido, es que planteo esta iniciativa. ¿Ok? Asegurar la enseñanza práctica de la enseñanza, asegurar la experiencia práctica en la enseñanza. O sea, tener docentes que conocen lo que sucede en la práctica para que lo puedan compartir con sus estudiantes. Esto va a provocar que los estudiantes tengan conocimientos de la vida real y entonces las empresas van a darse cuenta de esto cuando vayan a buscar trabajo y va a ser mucho más sencillo que los contraten comparado con universidades donde las experiencias prácticas son prácticamente nulas. ¿Me explico? Así lo podemos plantear. Entonces, muy bien. Por allí Heidi ya lo planteaba de una manera bastante buena. Pero esto es lo que hay que hacer con el FODA. Vamos a verlo ahora con el cuadrante DO, en este minutito que nos queda de tiempo. Déjenme cerrar este. Y ahora vamos a verlo con el DO. Tenemos estas 3 debilidades y estas 3 oportunidades. ¿Qué se les ocurre que podríamos plantear aquí? ¿Qué iniciativa estratégica podríamos crear para la empresa, para la universidad, que no cuenta con transporte propio, que la universidad está muy lejos, que no hay control de ingreso a las instalaciones? Es decir, no sabemos si cuando entra alguien es un estudiante o no. Y aprovechar que existen herramientas tecnológicas para videoconferencias, aprovechar que está crecimiento en nuestro mercado y que las empresas están buscando conocimientos aplicados. ¿Cuáles de estos factores podríamos juntar? ¿Y cómo los juntaríamos? ¿Alguna idea? Tómenle captura de pantalla a esto, por favor. Les voy a dar algunos segundos. Tomen captura de pantalla de estas debilidades y de estas oportunidades, o tomen nota, o tomen una foto, como ustedes prefieran. Y para mañana les voy a pedir que traigan al menos una iniciativa, juntando estos dos aspectos. Aquí están los ejemplos también para que los puedan apreciar. En este caso, el ejemplo de el cuadrante FO. Si quieren tomar una captura también, una foto, allí lo tienen también para que lo puedan observar. Okay. Entonces les voy a pedir al menos una iniciativa dentro del cuadrante DO. Aquí tienen los ejemplos. Pueden revisar el video de la sesión cuando esté listo también. Y mañana los comentamos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario hasta este punto? Nos dice Saulo, implementar un programa educativo a distancia. Esto sería para las personas que no cuentan con transporte propio. Sí, podría ser una buena iniciativa. Mañana la podemos comentar, Saulo. ¿Me recuerdas? Empezamos contigo. Los demás también pueden plantear sus iniciativas. Similar a esta podría ser. Ya las comentaremos mañana, ¿vale? Perfecto. Si no hay preguntas, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego.